porque nos permite poder congregarnos en su nombre. Le invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y vamos a estar leyendo versículos 34 al 40. Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y lee así la palabra de nuestro Dios, siempre leyendo con reverencia, poniendo todo nuestro ser, nuestro entendimiento en lo que estamos leyendo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia al permitirnos nuevamente podernos congregar en tu nombre. Te pedimos, Señor, solicitamos tu gracia, dándonos entendimiento para comprender aquellas verdades que ya tú has revelado y que hemos leído en tu palabra. Edifica a tu pueblo, a tu iglesia. Salva a aquellos que en tu gracia han de proceder al arrepentimiento, para que, como dice tu palabra, pueda haber gozo en el cielo y también en la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, por la obra que tú continúas haciendo en nosotros. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y, como siempre, toda la honra. Amén y amén. Continuamos examinando aquí en Mateo tres preguntas, tres cuestionamientos que, como anteriormente en los otros pasajes hemos dicho, procedieran de la boca de los saduceos, de los herodianos y de los fariseos. El pasaje entonces de estudio que corresponde al día de hoy pone la pregunta que le hicieran los fariseos, y dentro de los fariseos un escriba o doctor de la ley, quien se va a dirigir para presentar este cuestionamiento, esta tentación o esta prueba. La palabra tentarle en el versículo 35 a veces puede ser traducida como tentación o como prueba. Por lo general queda a discreción del traductor si la traduce como tentación o la traduce como prueba, porque es la misma palabra en griego. Básicamente la base, se lo digo para su conocimiento, la base que se utiliza para identificar si se debe traducir como una tentación o como una prueba es de quién viene y cuál es el propósito. Cuando la pregunta viene o la tentación procede de Satanás y el propósito es hacernos caer, entonces se traduce como una tentación. Si de lo contrario la razón que nos lleva o que lleva a esa persona a ese encuentro, esa situación es Dios mismo y el propósito es probarlo para crecimiento, entonces se traduce como una prueba, tanto de quién procede como cuál es el propósito final en ella. Así que aquí hay una entre los comentaristas no hay un consenso real si este fariseo, que era un escriba, le está haciendo la pregunta con el propósito de hallarlo en alguna forma y pillarle en algún cuestionamiento frente al pueblo, o si de lo contrario solamente lo está poniendo a prueba, cuál es, a ver si realmente como maestro da el grado y tiene conocimiento. Y los que sostienen ese punto que estoy ahora mismo afirmando se basan básicamente
en el relato de Marcos, porque en Marcos hay una parte que no aparece en Mateo. Si usted mira la estructura de cómo está esta porción en Mateo 22 del 34 al 40, básicamente hay una introducción, nos dice quién va a traer la pregunta, cuál es el propósito, se plantea la pregunta y posteriormente la respuesta de Jesús. O sea, hay como una introducción, la pregunta y la respuesta de Jesús. Pero cuando vemos este pasaje que se aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34, una vez Jesús da la contestación, que así finalizaría el relato en Mateo, en el Evangelio de Marcos, entonces se establece que el escriba hace un nuevo comentario, no una pregunta, hace un comentario sobre la afirmación o la contestación a Jesús a su pregunta, y Jesús concluye con otra afirmación que no aparece en Mateo. Para ello vamos a verlo, es importante para que puedan verlo, y basado entonces en Marcos, en esa parte final de Marcos, es que algunos concluyen que es probable que la pregunta no viniera viciada en el sentido de realmente lograr o buscar poner a Jesús en una situación de aprieto, sino más bien probarlo si realmente era un maestro que conocía la ley. Así que nos dirigimos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, y inicia esta porción narrada por Marcos en el versículo 28. Vamos a ver que básicamente es lo mismo hasta los versículos finales que elaboran o ofrecen una información que Mateo no da. Dice en el Evangelio de Marcos: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, Jesús había dado una buena respuesta, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se observe que esa parte del versículo 29 no está en Mateo. En Mateo inicia en el versículo básicamente 30. Dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si usted observa hasta aquí la diferencia entre la narración de Mateo y la narración de Marcos, es que el versículo 29 inicia en el versículo 4 de Deuteronomio 6. O sea, Jesús va a citar el famoso Shema y va a empezar en el versículo 4 en Marcos, mientras que en Mateo empieza en Deuteronomio 6, 4 inicia en Marcos y en Mateo inicia en Deuteronomio 6, 5. Esa ley que se recitaba al menos 2 veces al día, la recitaban los judíos, los muy religiosos. Ahora, observe que ahora viene la parte, una vez Jesús da su respuesta, entonces aparece algo que no está en Mateo, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, observe que en Mateo, una vez Jesús afirma lo que afirma, el escriba no vuelve a hablar. Por aquí dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, entonces continúa: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire la declaración profunda que hace este escriba. Hay un reconocimiento de que el mero hecho de reconocer que Dios es uno no lleva a un cumplimiento, no comprende la totalidad de lo que abarca el mandamiento, pues va mucho más de lo que se lee o de lo que uno puede hacer de manera externa. Dice que eso es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay un menosprecio al sistema de holocaustos y sacrificios. Lo que el escriba está diciendo es que muchos
cumplirían con la ley solo de manera externa. Entonces vemos que concluye con una nueva declaración de Jesús que no aparece en Mateo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, o sea, observe que de parte y parte, tanto de parte de Jesús, esto es lo que quiero mostrarle, tanto de parte del escriba como de parte de Jesús hay un reconocimiento del escriba de que lo que Jesús ha afirmado, que lo que Jesús ha dicho es correcto. Pero también hay un reconocimiento de Jesús en el sentido de poder ver que el escriba abordó la parte de los holocaustos y sacrificios como que no podemos adorar solo a Dios como un proceso de algo que alguien nos ha dicho y que tenemos en nuestra mente y con actos meramente externos, por lo que Jesús respondió y le dijo que había respondido sabiamente y le dijo más, no estás lejos del reino de Dios. Observa que no le dijo que era parte del reino de Dios, pero le dijo no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba, o sea, ya ninguno intentaba preguntarle. Lo llevo a Marcos para que vean, no aparece este relato en Lucas, aunque sí hay un relato similar con relación al grande mandamiento, y está entonces aquella parábola del buen samaritano, que guarda también alguna afinidad o relación con lo que estamos viendo. Pero por causa de lo que aparece en Marcos, hay comentaristas que entienden que este fariseo vino más en un sentido de probar a Jesús para ver su conocimiento y no tanto como habían venido los saduceos o los herodianos para ponerle en un aprieto frente al pueblo. La realidad es que, aunque se trate de decir que este escriba que pertenecía a los fariseos trate solo de probar a Jesús, la realidad es que dentro del contexto en que se desarrolla, luego de las tres parábolas, donde las últimas dos parábolas hablan del juicio que vendría, la parábola de los labradores malvados, la parábola de las fiestas de boda, están estos tres señalamientos y concluyen en el capítulo 23 claramente con un juicio, una declaración de juicio sobre los escribas y fariseos. Así que si uno saca el pasaje y solamente lo toma de manera aislada y no en el contexto, podría uno llegar a esa conclusión tomando el contexto de Marcos, diciendo, bueno, pues parece que hay un reconocimiento de rabino a rabino, hay un tipo de respeto, tal vez no vino con mala intención, pero la realidad es que está colocado en todo un contexto donde el propósito es hacer caer a Jesús, pues inicia con un cuestionamiento a la autoridad. Pero quiero que conozcan eso porque va a encontrar personas que van a abordar este pasaje de una manera un tanto diferente. Ahora, esta pregunta la va a hacer un fariseo, pero a la vez un abogado, un doctor de la ley. ¿Qué significa eso? Yo creo que tenemos que separar dos cosas que a veces se tienden a confundir. Un fariseo, un herodiano, un saduceo eran grupos religiosos sectarios dentro de los judíos. Un escriba o un sacerdote era una función que se realizaba. O sea, habían saduceos, sacerdotes. La mayoría de los sacerdotes provenían de los saduceos. El sacerdocio era un oficio, no era un grupo meramente religioso aparte. Casi todos los sacerdotes o sumos sacerdotes provenían de los saduceos. Y los escribas entonces eran aquellos que, por su conocimiento en la transmisión, en copiar la escritura, llegaban a un conocimiento tal que llegaron a ser conocidos. ¿Cuándo se desarrollan estos escribas? Estos escribas se desarrollan en el mismo periodo que hemos hablado en otros momentos, en ese periodo intertestamentario. Intertestamentario significa entre los dos testamentos, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo, hay 400 años de historia, y dentro de ese periodo específicamente es que se forman estos grupos, unos más distantes y otros más lejanos. ¿De dónde surgen los escribas? Bueno, los escribas realmente vienen a surgir cuando el templo es destruido. Básicamente la religión o la base del sacerdocio, todo se llevaba a cabo gran parte en el templo, y las fiestas o solemnidades que se llevaban a cabo en los hogares y que el padre de familia compartía y el conocimiento de Dios con la familia.
Pero cuando el templo es destruido en el año 586 por Babilonia, posteriormente el judaísmo se ve en una especie de cómo nos reestructuramos, cómo adoramos a este Dios, pues ya no tenemos sacerdotes o no tenemos templo para llevar a cabo los sacrificios, y ahí es que van a surgir las famosas sinagogas y los líderes de la sinagoga, y con ellas también los escribas, que realmente los escribas podrían venir mucho más allá, pues los escribas vienen de ese linaje de aquellos judíos que preservaban la palabra de Dios, ¿verdad?, para ser estudiada como Dios lo había ordenado. Así que este escriba o doctor de la ley significa una persona con un gran conocimiento ante el pueblo de la ley, y encima de eso era de los fariseos, o sea, era del grupo sectario judío religioso más estricto a esa ley. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice el pasaje? En el versículo 35 y 34 y 35 nos dice que se desprende que este suceso va de la mano del anterior. Pues dice que oyendo cómo Jesús le había contestado a los saduceos, entonces ellos buscan cuál es la pregunta o por dónde se van a ir ahora para tentar a Jesús, y traen este entendido para que entonces le haga la pregunta a Jesús. Y el versículo 35, ya hemos hablado algo, claramente en la traducción Reina Valera dice, le preguntó por tentar. En otras palabras, no le preguntó porque tuviese curiosidad, porque él no supiese, sino simple y sencillamente quería saber qué era lo que Jesús creía. Y los fariseos eran muy dados, como los saduceos, a estar en debates, y específicamente con relación a la ley, ya que ellos dividían la ley. Decían que había 603 mitzvot o mandamientos, y de esos mandamientos había unos que los dividían en mandamientos y los otros en que eran ordenanzas de separarse, de cosas, de prohibiciones, básicamente, que no se podían llevar a cabo. Dentro de ellas habían 248 mandamientos, y el resto, como el año, habían 365 prohibiciones en la ley, que hacían 613 mandatos. Y de esos 613 mandatos se pasaban ellos discutiendo cuáles eran los más importantes y por qué. Y así que con eso en mente se dirige a Jesús. ¿Y cómo se dirige? El versículo 36 dice que se dirige y le llama maestro. Y en este particular podríamos decir que así era como ellos usaban o gustaba que les llamasen. Por eso Jesús va a decir en un momento dado que no permitiesen que nadie les llamara rabí o maestro, porque ellos eran muy dados. Ese era un título con el cual ellos se sentían muy a gusto con que se les reconociera. Así que vinieron con ese tipo de querer llamar, no sé, de glorificar de manera hipócrita a Jesucristo al llamarle maestro, una especie claramente de adulación. Pues es muy probable que no le respetasen como un verdadero maestro de la ley. Y máxime, creo que es importante establecer que en nuestros días eso ha cambiado. Y digo ha cambiado porque se siguió un patrón y se ha roto. Entre los judíos, para usted poder ser un maestro de la ley, no solamente debía demostrar conocimiento de la ley, más aún, se supone que usted tuviera cierta edad. Por ejemplo, en el judaísmo está prohibido que uno estudie el Talmud antes de los 40 años. Eso es una regulación que todo el tiempo se viola. Pero usted tiene que llegar a los 40 años de edad para que a los 40 años de edad entonces usted pueda estudiar la parte más esotérica, más oculta, más espiritual, la parte más profunda. Según ellos, pues Moisés solamente dio la parte oral, pero la explicación está entonces en esas aseveraciones de las explicaciones rabínicas. Así que usted tenía que tener una madurez en edad y tenía que tener conocimiento, pero no un conocimiento donde usted puede decir, bueno, es que yo soy autodidacta. Autodidacta es una persona que se autoeduca a sí misma, lee, estudia y va desarrollando su conocimiento. Era requerido el tener uno un maestro. Así que cuando alguien iba a preparar a alguien, uno tenía que citar o decir cuál era la escuela que uno venía, cuál era el rabino que había educado a uno, y eso era lo que le daba la base de la autoridad.
Jesús no tenía esa escuela. Jesús no había estudiado en manos de algún rabino, por lo que el título es lo que quiero que entiendan. Les pongo el contexto para que entiendan. Por lo tanto, el título era un título que no se le debía asignar, porque iba en contra de lo que se creía. Y lo llevé hasta nuestros días porque eso ha cambiado. En muchas de nuestras instituciones cristianas era menester, era requerido, y en algunas sigue siendo requerido, que alguien que ostenta, que entiende que ha sido llamado por Dios, se eduque. Y de hecho muchas denominaciones históricas le pagan al pastor que entiende tiene llamado para que se eduque, y usted no puede oficializar en muchas de ellas hasta que usted no llega a una maestría. En la iglesia presbiteriana se requiere no menos de una maestría, y no cualquier maestría. Tiene que ser una maestría en divinidad, lo que son 90 horas crédito. 90 horas crédito a nivel de maestría básicamente es la exigencia igual o mayor a los 4 años de un bachelor's degree, los 4 años de universidad. Para ponérselo en un contexto, es casi el tiempo que va a estar una persona en hacerse un doctor, unos 8 años. Pero hoy no. Hoy cualquiera dice, lee la Biblia, cita algún pasaje, memoriza algo y se llama pastor y tiene un grupo de seguidores y es pastor. Y esa parte se ha decaído. Y ahora tenemos un sinnúmero de pastores que con muy poca o muy mala preparación. La preparación no hace al pastor, pero es necesaria esa instrucción para su función, para lo que él va a estar realizando. Así que aprovecho la oportunidad para hacer ese señalamiento, y los bautistas en eso están pésimos. Yo lo digo personalmente, si alguno oye, pues yo le hago una crítica directa. No solamente ponen pastores en iglesias bautistas sin ningún tipo de instrucción, ahora ponen pentecostales. Porque por mantener el número de las iglesias, entonces cogen ministros pentecostales. Se tienen que arrepentir. Entonces aquí viene la pregunta. La pregunta que le hacen luego de llamarle maestro de una manera aduladora. Es una pregunta significativa, importante. A lo mejor no venía con ese propósito, pues claramente se dice que venía para tentarle, pero quitando eso a un lado, la pregunta es una que vale la pena examinar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa pregunta supone en sí misma que debe haber un mandamiento, debe haber una base sobre la cual se construyen los demás mandamientos, y es correcto. Por eso Jesús los va a resumir básicamente en 2, pero el segundo se desprende del primero, pero va a ver que el segundo corrobora también el primero, y voy a explicarlo. El primer mandamiento es nuestro deber de amar a Dios, y ya aquí empiezan nuestros problemas. Parece un mandamiento, sin uno considerarlo fácil. Solo necesitamos amar a Dios. Pero ¿qué comprende amar a Dios? ¿Podemos realmente amar a Dios? Y tenemos que verlo en el estado en el que nos encontramos. Pues nos encontramos, cuando esta pregunta es hecha, en una humanidad caída, en un hombre que nace con una tendencia al pecado, cuyo rasgo principal es un egoísmo irracional. Él es primero, él es segundo, él es tercero, y los otros que se puedan colocar por allí, bueno, son peones del ego. Pero todo tiene que ver con nosotros. Así que el primer mandamiento, Jesús va a contestar, es ese amor a Dios. Mira el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 37 no trata de defender ninguna de dos posiciones que a veces se debaten en términos de si el hombre es una tricotomía o un ser tripartito o una dualidad. Me explico.
Hay personas que entienden que aunque el ser humano es uno, en esencia, está compuesto por cuerpo y alma, donde el alma y la mente, o el alma y el espíritu es lo mismo. Tiene un cuerpo con un alma o un cuerpo con un espíritu, una dicotomía. Está compuesto de esas dos cosas, cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Y está el concepto de un ser tripartito, esa expresión que pretende decir que el ser humano entonces es un ser integral, pero está compuesto por tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Espíritu, alma y cuerpo. Allí se separan. Algunos tratan de decir que la Escritura valida la tricotomía en pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de manera irreprensible hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero ese no es el tema, ni es lo que Jesús está exponiendo. La idea es que el hombre debe amar a Dios con todo su ser. O sea, en todo lo que hacemos debe evidenciarse nuestro amor a Dios. ¿Escuchó? En todo. Y luego de Jesús decir que será el primer mandamiento, este es el primero y grande mandamiento, va entonces a afirmar: y el segundo es semejante. Fíjese que él no le preguntó por el segundo. Quédese aquí, hermano. Más importante que los carros. Le preguntaron por el primer mandamiento. No le preguntaron por un segundo y un tercero. ¿Por qué Jesús no plantea Deuteronomio 6, 5 como que el primer mandamiento, y claramente hasta el escriba lo reconoce, o fariseo, es el amor a Dios con todo nuestro ser? Pero observe que Jesús pudo haberse quedado ahí. Esa fue la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es si hay un mandamiento más grande que otro, cuál es el mandamiento de los mandamientos? ¿Qué mandamiento está por encima de todo? Jesús pudo dejarlo ahí. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero no lo dejó ahí. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra agapao que se usa para amar a Dios en el versículo 37 es la misma palabra griega que se coloca en el 39 para amar al prójimo. Entonces tenemos un doble problema. O sea, en un momento dado, para que usted entienda un poco el contexto, cosas que no es que lo quiera hacer complicado, pero para que usted entienda. En el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. En el capítulo 21 hay un milagro final, donde luego de la resurrección, parte de los discípulos se van en la barca y están pescando. Y Jesús se va a dirigir directamente a Pedro, aunque a los demás también, pero a Pedro principalmente. Y le va a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro va a contestar, no que él amaba en ese amor que Jesús le está preguntando, en el amor ágape, del que se desprende la palabra griega agapao, sino que él le va a decir fileo. O sea, yo te estimo. El amor filial es el amor entre los hermanos, pero no está hablando de ese amor, es una exigencia mayor. Por lo general se reconoce que ese amor ágape es el amor de la base de quién es Dios, porque Dios es amor, en Primera de Juan. Así que quiero que observe que por un lado Jesús contesta y dice que la ley más importante que el hombre debe obedecer es amar a Dios. Lo que no hacemos, porque implica amarlo con todo nuestro ser, en todo lo que hacemos y con toda la fuerza. De hecho, realmente en la Septuaginta, como en hebreo, no se traduce al finalmente, sino en la Septuaginta se usa la palabra dunamis, con toda nuestra potencia, con toda nuestra fuerza. O sea, que aún en lo que hacemos, si lo estamos haciendo para Dios, debe evidenciarse todo nuestro empeño y fuerza, dedicación, porque lo estamos haciendo para
la gloria de Dios como un acto de amor a Dios. Ahora, en ese amor a Dios, es un amor que está expresado no como una sugerencia, sino como un deber. Y como un deber, observe, amarás al Señor tu Dios. Él es Señor. Él es soberano. Y tu Dios implica no necesariamente que sea tu Dios en términos como usted lo vería de salvación, sino tu Dios en sentido, ese es tu creador. Amén. El amor con el que estamos llamados a amar a Dios no está colocado en un sentimiento. Es lo que quiero que puedan ver. No es un sentimiento. No es ama a tu papá si lo sientes. Es que ese es tu papá. Entonces, o es tu mamá. Y está hablando de algo más que un respeto, de un deber. Yo no creo que ninguno de nosotros, ni aún siendo cristianos, todavía amemos a Dios con todo nuestro ser. Sé que algunos podrían estar mirando y diciendo, pues pastor, pues entonces ¿cómo podemos ser salvos? Jesús no está diciendo, Jesús no está contestando, permítame elaborar un poco, Jesús no está contestando la pregunta de este fariseo conocedor de la escritura o escriba por contestarla o por tratar meramente de apoyar el que por medio de la ley se puede llegar a la salvación, de un esfuerzo profundo y completo de nuestro ser para entonces ser salvos y entrar al reino. Todo lo contrario. Jesús está diciendo que la ley desde el inicio, desde el arranque, muestra nuestra culpabilidad. Eso es lo que Jesús está haciendo. Pero el escriba no ve. Porque el escriba solo lo está viendo como un medio para salvarse. Y como él podía entender, concebir que Dios era uno y estaba de acuerdo con la ley, parecía que él estaba bien delante de Dios. Pero Jesús, para mostrarle que él no solo no ama a Dios, sino que ese amor que no tiene a Dios se evidencia en que él no puede amar a su prójimo. Por eso habla del segundo mandamiento, porque hay una relación, una integración entre ellos. El segundo se desprende del primero. Sin poder amar a Dios primeramente, no podríamos amar a nuestro prójimo. Pero es el amor al prójimo el que evidencia el primero. Por eso, en un sentido, están unidos. ¿Amamos nosotros a nuestro prójimo? Bueno, cuando pensamos en nuestro prójimo, posiblemente estamos pensando en un extraño. Pero aquí el prójimo no tiene por qué ser un extraño. Tal vez pensamos en un prójimo como un extraño porque nos vamos a la parábola del buen samaritano y pensamos en aquel hombre que iba por allá por el camino y que unos ladrones lo asaltaron, lo dejaron mal herido, sin dinero, y pues pensamos el prójimo debe ser alguien así, alguien con el que yo no tengo ningún tipo de relación. Pero cuando está hablando del amor, tanto a Dios como el amor del prójimo, lo que se está estableciendo es que el principio de lo que seguimos es más que ordenanza. Dios es un Dios de relación. Hay una relación eterna en la deidad que no tienen otros dioses, que no son, pero que por mencionarlo en otras religiones. El Dios del monoteísmo cristiano no es un monoteísmo cerrado como en el Islam, donde solo está Alá. Y donde se puede decir, bueno, Alá ama, pero ¿a quién amaba? Por lo tanto, ese Dios necesita crear algo para amar. Pero en el caso del cristianismo, en el Dios trino del cristianismo, un solo Dios en tres personas, cohabitan tres personas. En esa deidad, Dios no necesita crear para amar.
Dios es amor. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Padre amaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amaba al Padre, al Hijo. Y así hay una relación, en un solo Dios hay una relación de amor. Por lo tanto, ese Dios no tenía por qué habernos creado para mostrar su amor. Pero nos creó. Y nos creó como la Escritura establece, colocando todo bien en gran manera. Pero esa creación de Dios decidió por su voluntad, a sabiendas de que Dios le había dicho que el día que le desobedeciera moriría, decidió escuchar a la serpiente y violar lo que Dios había dicho. Desde ese día ese hombre, Adán y Eva, no serían los mismos ni la creación. Evidencia de ello es Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, donde claramente se afirma la doctrina de la caída y sus consecuencias sobre toda la humanidad, que de hecho está en todos Romanos. Un resumen de ello es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, un estado caído todavía es peor. No es que Dios, por ser nuestro Dios, por ser el creador, merezca amor. Es que en el estado en que el ser humano se encuentra no puede amar a Dios. Por lo tanto, ¿cómo podríamos entrar al reino de los cielos si no pasamos del primero? No cumplimos con el primero. Por ahí está la grandeza del Evangelio, donde estos dos mandamientos, vuelvo y retomo, Jesús no los explica o no los traza para ir a la par con el fariseo, con el escriba, de que por medio de un esfuerzo profundo y complejo de todo el ser se puede ser salvo, sino para mostrar desde el inicio de que el hombre realmente está caído y no puede amar a Dios. Los hombres nacen en rebeldía con Dios. Y yo temo que ni los cristianos lo entienden. Pues pensamos que nuestros hijos aman a Dios. Nuestras escuelas dominicales parten de que nuestros hijos aman a Dios. De que si nosotros le enseñamos alguna alabanza y si ellos pueden repetirnos alguna historia que le hayamos repetido algunas veces, esos niños aman a Dios. No, el ser humano nace en un estado caído, donde esa naturaleza caída le impide amar a Dios como Dios debe ser amado. Pero escuche bien, eso no nos justifica. Ahí está la gravedad del asunto. Porque si naciéramos con un estado caído y eso entonces nos justificara, pues claro, ok, Dios tiene que entender que Él merece que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que hacemos, con todas nuestras fuerzas, pero Él debe entender que no podemos. No, Él nos va a juzgar por no amarle. Pero eso es lo maravilloso entonces del Evangelio, decía que siendo un deber del hombre amar a Dios, no es el hombre quien ama a Dios, es Dios quien decide amar a una parte de esa creación y amarlo hasta la expresión más profunda, como escribe Pablo en Romanos 5:8, de dar su vida en amor por los que deberían amarle. De los dos mandamientos expresados de Jesús se desprenden las siguientes verdades. Existe un solo Dios, como muy bien va a concluir el fariseo escriba. Ese Dios es soberano, es Señor. Es Señor. Y debe ser adorado con todo nuestro ser. Del segundo mandamiento se desprende que la valía del hombre, el valor del ser humano, no proviene de la ciencia, proviene del Creador. Nuestro valor no depende de cómo nos concebimos, de cómo nos concibe la sociedad. Nuestro valor como personas procede de Dios.
Y eso es importante que usted lo entienda. Pero no solamente el valor del hombre o la dignidad humana proceden del Creador, sino que se desprende del segundo mandamiento, que todos los seres humanos tienen por naturaleza el mismo valor delante de Dios. Así que las teorías de raza que nos inventamos y la teoría de raza que sigue nuestra denominación ahora va en contra de la Escritura. Yo trato de entender a algunos ministros, no sé qué Biblia ustedes estudian, con toda honestidad. El segundo mandamiento claramente elabora el punto, no solo de que el ser humano, su valor procede de Dios, sino que todos estamos al mismo nivel. Por lo que ser blanco, negrito, gordito, bajito, alto, ser ruso, ser chino, ser cubano, mexicano, canadiense, donde usted quiera colocar a esa persona, no cambia. Mi respeto hacia el ruso tiene que ser el mismo que hacia el chino, tiene que ser el mismo que hacia el cubano, tiene que ser el mismo que hacia el argentino, hacia todos. Somos los seres humanos que nos hemos inventado teorías de raza, que las basamos en una falsa ciencia llamada darwinismo, para hacer clasismos y divisiones, para luego usarlas en nuestra contra, y lamentablemente se ha metido esa basura en la iglesia. Y peor aún, es sostenida por los teólogos de nuestro tiempo. ¿De qué les sirven los títulos si lo más obvio y sencillo no lo pueden ver? Esa segunda postura de Jesús en el segundo mandamiento es importante. Porque Dios es un Dios de relaciones y no nos podemos relacionar con Él y no nos podemos relacionar bien entre nosotros por nuestro estado caído. De manera que si las cosas van a cambiar, Dios tiene que actuar, y ese es el Evangelio. Que Dios, pudiendo condenarnos a todos porque no le amamos como Él debe, porque no nos respetamos siendo Señor, porque solo usamos nuestras fuerzas y nuestra vida para nosotros, para cumplir con nuestros caprichos, con nuestras ideas, con nuestros sueños, con nuestras vanas ilusiones. Construimos castillos, hacemos prosa y música y canciones para autodeleitarnos. Pero no le damos la gloria a Dios. No vivimos para la gloria de Dios. No criamos hijos y hijas para la gloria de Dios, sino para que lleguen a tener una carrera, para que sean alguien en la vida. Hello, alguien en la vida. Esa valía no viene del título universitario, de la escuela. No importa si usted vino de rancho. Podrás tener 7º grado, yo puedo estar haciendo un doctorado y somos iguales delante de Dios. Las diferencias las establecemos nosotros, nuestros criterios humanos. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Y no pudiendo amar, Dios nos amó. Pero este escriba representa a muchos. No solamente muchos fuera de la iglesia, que se encuentran aparentemente cercanos por el estilo de vida que viven y parecen ser casi cristianos. Temo que representa a muchos cristianos o aparentes cristianos que creen que ellos están haciendo un esfuerzo razonable y que bajo ese esfuerzo razonable de asistir a la iglesia, de dar alguna limosna o algún diezmo, hacer algo, ellos merecen entrar al cielo. El escriba pensaba que él estaba bien. Yo estoy convencido, el texto no lo dice, hermanos, que lejos de ver que la respuesta del escriba ante la contestación a su pregunta
más que un reconocimiento a Jesús como maestro, era un reconocimiento al propio escriba. El escriba se sintió con la afirmación de Jesús, que Jesús le había confirmado que su fe estaba bien, que él estaba muy bien parado delante de él. Y Jesús, sabiéndolo, aprovechó para decirle: estás cerca, pero todavía estás lejos. La salvación no se recibe por proximidad. O Dios ha actuado en nuestro corazón y en nuestra vida, o no ha actuado. O Dios ha cambiado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, o todavía no lo ha hecho. Usted tiene el Espíritu de Dios ya viviendo y reinando en su vida, o no lo tiene. Somos creyentes o no somos. No hay esfuerzo alguno que podamos hacer. Pero siempre, antes de poder entender la gracia, de poder entender esa buena voluntad para con Dios, necesitamos primero ser expuestos a nuestro problema, a nuestra dificultad. Y nuestra dificultad, nuevamente, para resumir, es que Dios, como el Creador y Señor de todo, merece ser amado. Mira esa expresión de atrás hacia adelante. Dios es Señor y debe ser amado. Él es el único Dios. Pero ese Dios no es cualquier Dios, no es un Dios acá que dejó al mundo para que los hombres hagan como Él quieran. Él es Señor de su creación. No es un concepto de un deísmo donde Dios crea, pero al final le deja al hombre el hacer con su vida y el construir y él mismo echar hacia adelante. No es el teísmo cristiano, donde Dios no solo es creador, sigue siendo Señor, siempre lo ha sido. Nadie lo ha destronado ni lo destronará. Así que Él es Dios, Él es Señor. Pero debería tal vez venir la tercera parte, es decir, Él debería ser obedecido. Pero observa que no dice obedecido, aunque está la idea de obediencia. Porque Dios merece más que obediencia. Merece que lo amemos por quién Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros no damos el grado. Por eso Dios tuvo que actuar en Cristo para mostrarnos el amor. No solamente en la cruz, sino también en su vida mostrarnos la manera en que debíamos relacionarnos aún con aquellos que le preguntaban para tentarle. Eso dio muestra y cátedra de lo que era amar a Dios y al prójimo. Oremos para que Dios nos ayude a poder amar con ese amor que procede de Él y no nuestro. Pues Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante claramente especifica que es un fruto del Espíritu ese amor. Por lo tanto, no se trata de algo que no podíamos lograr antes, pero ahora sí lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, no. Es algo que somos llamados a hacer, pero ahora centrado en que la fuerza, la motivación y el todo para poder amar a Dios y al prójimo se halla única y exclusivamente en Dios. Que Dios nos auxilie y nos ayude, porque somos muy dados a... Después me gustaría que pudieran leer Lucas. Se lo voy a dejar en el bosquejo. Lucas capítulo 10, 25 al 28. Es la porción que, aunque Lucas no tiene este relato, hay un relato paralelo, es la parábola del buen samaritano. Y usted va a ver cómo nosotros tratamos siempre de escapar a nuestro deber. Donde usted va a ver cómo el samaritano en un momento, el que le hace la pregunta a Jesús, en el versículo 29, cito y dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Siempre estamos tratando de jugar y decir, bueno, este sí, pero este no. Deben haber algunos que podamos amar y otros que no. Sabe que todos hacemos alguna división y amamos a uno de una manera y otros de otra, y nosotros acá lo justificamos. Sí, pues bueno, es mi pariente, es mi hijo, es mi hija, es que el otro es el vecino.
Y lo podemos justificar de esa manera. Pero parece que esas divisiones delante de Dios no caben. Y entonces todavía somos culpables de violar en muchas ocasiones el mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Yo leía esto y no veía la manera de leerlo sin que expusiera toda mi maldad delante de Dios. Cuánto amor uno podría tal vez en algún momento dado parecer que expresa, pero cuánto desprecio podría también uno demostrar en muchas acciones o no acciones que nos realizamos. Es mi oración a Dios que nos perdone, que nos ayude a ser como Jesús. Él lo está haciendo y esa obra descansa en Él, pero a conciencia nosotros debemos poder pedirle a Dios: aquí estoy, como barro, como vaso en barro, como vaso de barro en manos del alfarero. Quebrántame de nuevo, que yo pueda ser la clase de hombre o mujer que tú demandas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Es un pasaje que, aunque no parece ser un pasaje muy fuerte, un pasaje con alguna controversia grande. Oh sí, hay una gran controversia, pero la controversia es contra nosotros. No damos el grado. No somos llamados a amar algo que es difícil amar. Debería sernos fácil amarte por quien tú eres, por lo que has hecho, cómo has sido paciente. Pero no, la realidad es que no te podemos amar. En nuestro estado no caído, no regenerado como estábamos antes, era imposible que te amáramos. Y aún, oh Dios, habiendo cambiado nuestro corazón, aunque como Pedro en el fondo, cuando nos preguntas, ¿me amas más que estos?, podemos decirte que te amamos. La realidad es que en el fondo sabemos que no te amamos como te deberíamos amar. Pues en ellos seguimos pecando. No pecando de una manera en que nos salgamos de tu gracia y dejemos de ser tus hijos. Pero todavía no somos la clase de hijos que deberíamos ser. Seguimos siendo más como aquel hijo de aquella primera parábola en el capítulo 21, donde te decimos que no queremos servirte y a lo mejor al final terminamos sirviéndote en algo. Ayúdanos, Señor, a que lo que hagamos lo hagamos con amor, a que tus mandamientos no sean gravosos, a que no hagamos acepción de personas como Santiago claramente acentúa que se daba en el primer siglo y que se sigue dando de una forma u otra. Que podamos ver en estos dos mandamientos la fuerza de la ley y los profetas, de que de nada nos sirve tratar de cumplir con el resto si realmente la intención desde el principio no es el expresar un amor devoto y completo a Dios. Y también que lo que hagamos por nuestro prójimo proceda de un corazón que realmente le ama. Señor, es difícil para nosotros en nuestra humanidad amar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que no nos aman, aquellos que podrían ser nuestros enemigos, pero reconocemos que tu palabra nos dice que aún a esos debemos amarnos. Pues entonces, Dios, capacítanos, ayúdanos a poder vivir a la altura de lo que tú demandas, pues no estamos a esa medida todavía, en esa altura. Auxílianos de manera tal que podamos ser nuevamente esa clase de hombres y mujeres que tú mereces, Señor, y que todavía no estamos. Pero gracias, Señor, porque sabemos que tu obra en nosotros continúa y que te propusiste no solamente perdonar nuestros pecados, sino en tu amor transformarnos, como dice Romanos 8:29, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias porque esa obra al final no depende de nuestro esfuerzo, depende de tu decreto, depende de lo que tu buena voluntad, depende de lo que ya tú estableciste. Por lo tanto, es un hecho y te damos gracias. Prepáranos ahora para participar de la cena del Señor y que lo podamos hacer con dignidad. Oramos pues en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.